Nuevamente, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer a la organización de este congreso, al Círculo de Arbitraje del Estado. CAE es una organización que año a año congrega a los principales actores del mundo del arbitraje y las contrataciones públicas en este evento, y es una labor bastante meritoria la que desarrollan, ¿no? Porque es toda una semana de trabajo en donde van a compartirse diversos aspectos y temas vinculados a esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Y a mis colegas, el doctor Sandro Espinosa, el doctor José Segarra, estoy seguro que esta mesa se va a desarrollar con bastante altura y compartir un poco de la experiencia que nos trae pues a colación esta rama tan apasionante que son las contrataciones del Estado y vinculadas al tema de solución de controversias. Me ha tocado hablar sobre penalidades, la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades. Y acá primero quiero ir dividiendo la exposición en tres partes concretas. La primera parte respecto a la naturaleza jurídica es dar un aporte, porque quiero hacerlo a partir desde la perspectiva pigoviana de aplicacionalidades, es decir, de incentivos y desincentivos, una tesis nueva, ¿no? Espero justamente a partir de este evento de índole académica podamos quizás abrir un poco el debate para esto. El segundo enfoque es el enfoque vinculado a las particularidades que la normatividad de contratación pública tiene respecto a la regulación de las penalidades en los contratos, pues que se rigen por esta norma. Y en la última, hablar de algún tipo de casuística que he podido apreciar desde mi perspectiva de mi función arbitral y desde la perspectiva de funcionario público, ¿no? Porque quien les habla ha tenido la oportunidad pues de elaborar en el Estado en alguna oportunidad. Entonces, esos tres esquemas serán en cuestión de la exposición y espero que puedas cumplir las expectativas dentro de la misma. Vamos respecto a la naturaleza jurídica de las penalidades desde una perspectiva pigoviana. Pigo es un profesor de carácter francés y que enarboló la idea que el comportamiento o la conducta humana se basa en incentivos y desincentivos. Es decir, una norma puede favorecer o puede permitir la proclividad para la actuación de determinadas actuaciones, o en su defecto puede impedir o mandar un mensaje de reprensión a determinadas actuaciones. Por lo tanto, la labor del legislador es que cuando va a regular un determinado mandato de carácter impositivo, se cuenta que este mandato impositivo o ese mandato punitivo, que es el caso de las penalidades, tenga a bien afectar o atacar un determinado patrón de conductas. Un ejemplo de lo que sería el lado pigoviano del análisis económico del derecho es justamente los famosos impuestos pigovianos, como impuestos que desfavorecen el que se realicen determinadas acciones. El ejemplo más clásico de estos es el impuesto selectivo al consumo, que grava determinados bienes o servicios para desfavorecer con ese incremento evidentemente de impuestos diferente a los demás impuestos clásicos el consumo de determinados productos o servicios. El tema de, el consumo del alcohol, el consumo del cigarro, estos tienen de carga de gravamen o impuestos el tema del impuesto selectivo al consumo. De ahí nace la idea de los impuestos pigovianos. Pero ¿por qué quería traer a colación la tesis de Pigou respecto a la posibilidad de aplicación de penalidades en el marco de la contratación pública? Por eso es que les dije que quería hacer una innovación en el marco de este evento académico. Muy sencillo, porque las penalidades en contratación pública, en principio, respecto de la mora, son obligatorias. Respecto de las otras penalidades, dependerán de su regulación en los documentos del procedimiento de selección, que luego formarán parte del contrato que suscriba, pues, el particular con el Estado contratante. Por lo tanto, hay una imposición del Estado respecto de una acción de carácter punitivo, que era lo primero que pegó configuraba en su tesis, evidentemente, de acciones pigovianas que puede tener el Estado. Y lo segundo es que, evidentemente, al tener la penalidad por mora, lanzas dos mensajes, que era más o menos como la tesis pigoviana mencionaba, y desincentivos. ¿Cuál sería el incentivo, claro, en responder a la regulación de penalidades? Muy sencillo, al cumplimiento de la prestación dentro del plazo que se ha estimado para la ejecución del contrato.
Entonces, ese es el incentivo que busca instaurar en los contratistas, porque hay un desincentivo. En caso no cumplas este incentivo que la norma te da, en contrario sensu, tienes una afectación de carácter pecuniario. Y esa es la aplicación de las penalidades. Es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque esta acción punitiva del Estado tiene que surtirse de legitimidad. Y la legitimidad la da la protección de un interés ulterior. En el caso del impuesto selectivo al consumo, cuando hablaba justamente del el interés superior era la seguridad de la sociedad en cuanto al tema de salud pública. Era un interés superior. En el caso de las penalidades en el marco de las contrataciones públicas, el interés superior o el interés al cual nosotros perseguimos que se sería pues el cumplimiento del contrato, porque el cumplimiento del contrato en materia de contrataciones con el Estado, valga la redundancia, permite la satisfacción de necesidades a partir de la aplicación de las metodologías de gestión pública, que se surten del cierre de brechas, definitivamente. He culminado la primera parte de la exposición, ahora vamos a la segunda parte de la exposición. Hable de dos términos, penalidades y otras penalidades. La penalidad o penalidades, que es la penalidad genérica, si la quieren ver así, tiene una discusión de carácter práctico y de carácter doctrinario. En principio, hace algunos años atrás, justamente en el marco de un evento que organizaba el Círculo de Arbitraje con el Estado, presidido por el doctor Jorge Ruiz Bautista, estábamos compartiendo una mesa, distinguidos colegas árbitros, y se nos hablaba de los clients para la determinación de supuestos de aplicación de daños. Y ahí surge una diferencia de cómo es que es la cosmovisión de la interpretación de, el tiempo en el cumplimiento de las prestaciones en contrato. Que se lo traigo a colación porque creo que fue muy interesante la discusión que atavió en esa oportunidad. Se distinguía entre atraso, retraso y demora. Y el retardo, que parecen conceptos similares. Valgan verdades, la penalidad por mora ataca per se el tiempo, es decir, el lapso, que las prestaciones se cumplan dentro de un determinado periodo para el cual han sido previstas contractualmente. Entonces, ¿cuáles eran estos conceptos diferenciadores? El atraso era lo que verdaderamente castigaba la penalidad por mora. ¿Por qué no los otros conceptos? Y ahora MIS. Esto no es una universalidad, pero es más o menos arraigado de la costumbre de los clients y patentado en algunas normas de carácter de ingeniería. El retraso es para actividades iniciales en la ejecución contractual. Por ejemplo, el acta de inicio del servicio, ¿no? Para algunos, en algunos casos que tienen que ver con mantenimientos operativos, o el acta de entrega de terrenos. Si es que hay un lapso de tiempo de disrupción, hay evidentemente un retraso, porque vienen de acciones iniciales o acciones primarias o acciones de atrás. El retardo no existe para los términos, evidentemente, de ingeniería o no existen para los términos propios de la aplicación de penalidad por mora, porque evidentemente es un concepto que está fuera de esta ciencia y es más bien perteneciente al tema de las ciencias médicas. Pero la demora sí, que es justamente la disrupción del cronograma en el lapso de tiempo en actividades intermedias. Por ejemplo, tenías que armar los pilotes para determinada infraestructura y no las pudiste hacer, o las caricatas y tampoco las pudiste hacer por general, en el sector construcción, el levantamiento de paredes, si es que estamos hablando de infraestructuras educativas, por ejemplo, es de metro 10 a metro 15 por panel de metro 40 para poder conseguir el afirmado. Si es que tú no lo haces, interviniendo el tema de auguras, interviniendo el tema de, justamente de desavenencias o los rendimientos que ya son proyectados evidentemente por horas hombre con el material adecuado, puedes tener alguna demora que puedes compensarla evidentemente con actividades posteriores o ampliaciones de la jornada laboral también, para que puedas mejorar el tema de rendimientos. Pero eso no tiene alguna afectación o algún índice respecto del plazo final, que es lo que sí te castiga la penalidad por mora. Entonces, ¿qué es lo que castiga la penalidad por mora? El atraso. La penalidad por mora castiga aquellas actuaciones de carácter contractual que debieron de culminarse en determinada fecha, pero no se culminaron. Es decir, debieron determinarse atrás y no se culminaron. Es una cuestión objetiva.
Ya luego la penalidad por mora pues tiene las fórmulas clásicas de aplicación determinándose entonces su fórmula de cálculo a partir de los días que tenías para poder ejecutar la prestación y la naturaleza misma justamente del contrato, porque pueden ser contratos de prestaciones periódicas, prestaciones finales, prestaciones únicas. Estas vicisitudes las voy a dejar para la tercera parte de la exposición que tiene que ver con algunos pequeños casos. Para culminar la segunda parte de la exposición, quiero mencionar a las otras penalidades, porque las otras penalidades abarcan de la voluntad de la entidad para poder regular determinadas acciones, que incluyendo una fórmula de cálculo, un supuesto de acción y una, evidentemente, medio de corroboración o procedimiento de corroboración, aseguran las condiciones de la prestación. Es distinto al plazo de ejecución de la prestación o al plazo contractual o al plazo en el que deberían de culminarse pues las prestaciones por parte o a cargo del contratista. Por eso es que las condiciones de la prestación tienen que ver más bien con que la prestación, que es lo que cuidan las otras penalidades, se desarrolle de una manera óptima o con los estándares que han sido establecidos evidentemente en los documentos del procedimiento de selección, en el requerimiento o en su defecto en el contrato porque se interpretan corpulativamente. Principalmente las afectaciones en las otras penalidades es que muchas veces hay acciones que no se determinan en los procedimientos de selección y por lo tanto no llegan a ser parte del contrato y que podrían haber sido previsibles e importantes para que podamos tener una condición de aplicación de penalidades de manera óptima, pero no necesariamente es así. He culminado la segunda parte y ahora quiero ir a la tercera parte que es aún más rica e interesante. Porque uno diría, bueno, si es que tenemos penalidad por mora y la penalidad por mora está vinculada al lapso, es decir, está vinculada al tiempo, es muy sencillo aplicar la penalidad por mora en atención a cuántos días de atraso existen. Pero existen, valga la redundancia, prestaciones, o mejor dicho, contratos en el marco de las contrataciones estatales que tienen prestaciones periódicas, por ejemplo, y ahí surge una regla especial. Las prestaciones periódicas obedecen a pagos periódicos y por el ánimo del equilibrio económico financiero, esto no lo dice la ETN, esto es una interpretación personal, se parten justamente de la aplicación del quantum máximo de acuerdo a la prestación ejecutada. Si ustedes miran las charlas de OCE y las interpretaciones que ahora sí en ese extremo, si hace la ETN, se van a dar cuenta que estas prestaciones ejecutadas obedecen a los pagos parciales y lo que obedecen es al monto de la aplicación de la penalidad. Porque si bien es cierto, el 10% del monto del contrato puede ser mayor al 10% del monto de la prestación ejecutada respecto de la cual se va a aplicar penalidad. Y este es un eh, punto de quiebre en muchos procedimientos arbitrales que versan sobre aplicación de penalidad por mora. La naturaleza de la prestación, la forma del pago de la prestación, el sistema de medición del cumplimiento de la prestación y la forma en cómo reemplazas, de acuerdo a al propio caso en particular, la fórmula de cálculo para la aplicación de penalidad por mora. Y en cuanto al sistema de aplicación de otras penalidades, la parte gruesa de problema, insisto, creo que en el caso terminé que el problema era en la determinación de la naturaleza y de la prestación ejecutada respecto a la aplicación de penalidad por mora. Lo que se presenta con mayor vicisitud en lo que son las otras penalidades es la regulación del procedimiento de aplicación de la penalidad. Para algunos, un poco más abiertos en su análisis de acción, mencionan pues, que el procedimiento debe ser rígido, porque lo único que se pone como medio de corroboración en el procedimiento de aplicación de otras penalidades es el responsable o el funcionario responsable respecto a la aplicación de estas. Se entendía con la anterior norma y con la actual que quien comunicaba la aplicación de las penalidades y quien las determinaba eran distintos. Ahora el AGAT ha dividido las funciones y obviamente el DEC está haciendo el tema de la determinación. Operaciones cambian, pero el problema sigue partiendo ya no desde un punto de vista normativo o de la ley de contrataciones con el Estado o su reglamento, sino más bien de los documentos del procedimiento de selección que en buena cuenta dan fe de cómo es que se va a regular la aplicación de penalidades, en este caso de otras penalidades. Hay un sinnúmero de procesos arbitrales, he tenido a bien observar, que justamente por el procedimiento de la aplicación de las otras penalidades pues decaen, o por lo menos el Estado lamentablemente resulta desfavorecido por la
desde la regulación de la aplicación del procedimiento de otras penalidades en el marco del trato. Culmino con dos frases importantes. La primera, en cuanto al tema de penalidades, yo creo que la vista perspectiva pigoviana es la clave para entender las acciones de incentivo y desincentivo que tiene el legislador para el tema de la contratación pública. ¿Son importantes? Sí. ¿Necesitan ser mejor reguladas? En el caso de la mora, yo entendería que deberíamos optar por un sistema de aplicación que sea claro para todos los operadores, principalmente para los funcionarios públicos. Esa es la recomendación. Y en el marco, de mi opinión, en el cuanto a las otras penalidades, el aseguramiento del cumplimiento de las condiciones de la prestación es importante. Por lo tanto, el procedimiento simplista que muchas veces toman por calco y copia de algunas entidades del Estado no funciona, o por lo menos tendrá que ser suplido de algún proceso donde se permite el derecho de defensa en sede contractual administrativa y que de esta manera se pueda entender por satisfecha la respuesta que pueda tener la otra aplicación de penalidades, porque se entiende que la penalidad por mora inclusive es de aplicación automática y te menciona los procedimientos o las etapas del contrato donde pueda ser reducida. Y eso es importante. Finalmente, agradezco al Círculo de Arbitraje con el Estado. Espero haber cumplido con creces el encargo que se me ha asignado para poder hablar sobre penalidad por mora y otras penalidades en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Mi agradecimiento y felicitación a esta organización de índole académico. Como insisto, no es la primera vez en la que se participa en un congreso de tanta altura y con tan distinguidos colegas. Así es que desde lo más profundo de lo que puedo representar, agradezco la oportunidad y la invitación realizada a mi persona. Saludos cordiales.